Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Jonathan Barreto Pérez, médico internista, gastroenterólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, vinculado a la Clínica de Occidente, Clínica Rey David, Sura, Clínica Los Farallones. En el día de hoy, el doctor Barreto nos dictará la charla, conferencia sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Nuestro agradecimiento al doctor Miguel Tejeda, que ya lo vimos que se vinculó a esta reunión en el día de hoy por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Barreto, adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, doctor Álvaro, muchas gracias al doctor Miguel Tejeda por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, un tema que me genera mucho interés, dado su incidencia que viene en aumento, la dificultad en el manejo de estos pacientes, dado que son pacientes que se diagnostican de manera tardía, donde ya tienen un deterioro de su calidad de vida y complicaciones, lo cual mi objetivo en esta charla es darles unas pautas que nos permitan reconocer la enfermedad, un diagnóstico diferencial, un tratamiento y una remisión oportuna al subespecialista. Como puntos a tratar están los conceptos generales, la parte de la epidemiología, su fisiopatología, la sospecha clínica, el tratamiento y finalmente las conclusiones y preguntas. Para hablar de enfermedad inflamatoria intestinal es importante aclarar las diferentes entidades entre las que está la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Estas son entidades crónicas que no tienden a desaparecer de manera espontánea y que tienen un pronóstico que tiene una incertidumbre en el pronóstico en el cual se da la evolución de la entidad. Como datos epidemiológicos, en Norteamérica encontramos que la colitis ulcerativa tiene una incidencia de 19 por 100.000 personas año, con una prevalencia de 500 por 100.000 personas, comparado con la enfermedad de Crohn, con una incidencia de 20 por 100.000 personas año y una prevalencia en 350 por 100.000 personas. ¿Qué hay en Colombia? Los datos epidemiológicos en Colombia podemos ver en este estudio del doctor Argüello, donde se realizó un estudio retrospectivo durante 22 años, donde hubo una recolección de 108 casos, con la presencia de 98 casos para colitis ulcerativa, una relación hombre-mujer 1 a 1, en comparación con la enfermedad de Crohn, donde se documentaron 10 casos, con un aumento en su frecuencia en comparación con los hombres para un 60%. Como otro estudio en Colombia está el estudio del doctor Juliado, que es un referente internacional en enfermedad inflamatoria intestinal, donde recolectó 202 pacientes, se documentó una distribución similar por género, siendo mayor en la colitis ulcerativa en un 80%, comparado a la enfermedad de Crohn en un 15% y para colitis indeterminado no clasificable en el momento de 3.5. Y finalmente el doctor Reyes recolectó 165 casos, siendo mayor la colitis ulcerativa en un 80% y seguida la enfermedad de Crohn en un 20% con una relación hombre-mujer de 1 a 1. Para hablar de fisiopatología nos tenemos que ir primero a dónde se desarrolla la enfermedad. Esta es una gráfica donde nos muestra la membrana intestinal, que entre las funciones está
el paso de nutrientes y el evitar el paso de la noxa al interior de la célula. ¿Cómo lo hace esta membrana? A partir de 3 estructuras. La membrana externa, donde está revestida por presencia de moco, las moléculas, los AMP y las monoglobulinas A, que son las primeras mecanismos de defensa para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Posteriormente están las moléculas paracelulares, que son moléculas que evitan, que generan un sellamiento de la célula, como son las moléculas, las TJ, las AJ y los desmosomas, que son las encargadas de evitar el paso de estas noxas. Y finalmente la lámina propia, donde se encuentra el sistema inmune, humoral y adaptativos, que es una vez entrada la noxa, pues, permite la captura de estos microorganismos. Entonces, ¿qué pasa si ocurre falla en la barrera epitelial? Aquí en el lado derecho podemos ver una célula en homeostasis, donde hay la presencia de 3 vías de ingreso, como es la vía no restringida, la de poros y la de fuga. Y en el lado izquierdo podemos ver la presencia de actividad, que posterior a un mecanismo de daño prolongado, una presencia de noxa, se da la activación de mecanismos reguladores, entre los que está la interleuquina 13 y el factor de necrosis tumoral, entre otros, que hacen la apertura de estas vías de poro y fuga, generando un ingreso masivo de las moléculas y perpetuando la apoptosis. Una vez aumentado la destrucción de esta membrana, se da la activación de la vía no restringida, donde hay un aumento del proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la enfermedad? Se da una disfunción de la barrera intestinal, hay la presencia de un flujo incontrolado de antígenos a través del epitelio, se da un desequilibrio en la parte huésped microbioma y se genera una activación tanto del componente inflamatorio a nivel local, que es la parte intestinal, y la parte sistémica. ¿Qué otros factores están relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal? Hay unos factores ambientales, como está para enfermedad de Crohn. Los factores protectores están la exposición a lactancia materna y la infección por Helicobacter pylori. Y como factor de riesgo está el hábito de fumar, el uso de antibióticos, los anticonceptivos orales, el antecedente quirúrgico de la apendicectomía. Y para la colitis ulcerativa está como factor protector la lactancia materna, el hábito de fumar, la apendicectomía y la infección por Helicobacter pylori. Como factores de riesgo está el ser fumador, el manejo de uso de antibióticos y los anticonceptivos orales, entre otros. Hablando de un componente importante, que es la predisposición genética, podemos ver que se ha documentado más de 200 LOCI que están relacionados con esta entidad y con otras patologías autoinmunes. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que a pesar de que muchas personas tienen esta predisposición genética, unos pacientes lo manifiestan y otros no, lo que se infiere que se requiere de un conjunto de factores para desencadenar la enfermedad. Con respecto al microbioma, a la microbiota, podemos ver que en este se encuentra una concentración de microorganismos que, cuando estos son alterados, estas concentraciones hay una desregulación respecto a las concentraciones, y podemos ver a lo que llamamos disbiosis, perpetuando un componente inflamatorio tanto local como sistémico. Ahora hablaremos de qué necesitamos para el diagnóstico de esta entidad. Vamos a hablar de unos datos, vamos a hablar inicialmente de la colitis ulcerativa, posteriormente de la enfermedad de Crohn, donde nos va a permitir reconocer unos síntomas, unos hallazgos que nos van a permitir pensar en esta entidad. Como sospecha clínica están las características diagnósticas, donde las características clínicas en el paciente con colitis ulcerativa está la presencia de sangrado, diarrea, la urgencia o el tenesmo rectal,
el dolor abdominal, la presencia de fiebre o manifestaciones extraintestinales. Como puntos importantes a tener en cuenta en esta entidad está la presencia de diarrea con sangre y dolor abdominal. Aquí podemos ver las características endoscópicas, donde podemos, las características endoscópicas, una lesión que empieza en el recto, que se va comprometiendo de manera ascendente, es homogénea y tiene unos patrones característicos de la entidad, como es la presencia de pérdida de patrón vascular, la presencia de eritema, granularidad, friabilidad, erosiones, ulceraciones y la presencia de sangrado espontáneo. Con respecto a las características patológicas, hay unos hallazgos patognomónicos y no patognomónicos de la enfermedad, como está la parte de la dispersión de la arquitectura de la cripta, la presencia de abscesos crípticos, que es un hallazgo patognomónico de la enfermedad, la presencia de infiltrado celular de la lámina propia, con la presencia del aumento de células plasmáticas, eosinófilos y linfocitos. Hay también la presencia de acortamiento de las criptas, la presencia de depresión de mucina, agregados linfoides, erosión o ulceración. Con respecto a los marcadores, están los ANCA perinuclear, los cuales un hallazgo positivo de este nos permite determinar un paciente con colitis ulcerativa es hasta en un 70%, comparado al tener positivo la probabilidad de Crohn es tan solo del 10%. Y la relación en las combinaciones ANCA positivo y ASCA negativo y ANCA negativo y ASCA positivo nos permite calcular una especificidad hasta el 98% en estas dos entidades. Una vez diagnosticada la enfermedad, establecida la colitis ulcerativa, es de vital importancia clasificarla dependiendo de su extensión y de su sintomatología. Esto nos permite a nosotros definir un manejo adecuado del paciente, sin olvidar que cada paciente debe ser individualizado. Esta clasificación se determina por la letra E, donde habla de la extensión, siendo E1 el compromiso de recto sigmoide hasta en un 40%, seguido de la colitis izquierda, que es hasta el ángulo esplénico, que sería una E2, que hay una frecuencia hasta del 35%, y posterior al paso del ángulo esplénico se considera colitis extensa o pancolitis, que hay una frecuencia hasta del 25%. ¿Qué hay en Colombia? El doctor Mendoza, en su estudio de 202 pacientes, encontró con respecto a la extensión que para el compromiso rectal era del 37%, para la colitis izquierda era del 23% y para la pancolitis era de un 40%. Posterior a establecer la localización, la extensión de la enfermedad, es importante considerar la actividad. ¿Y cómo se hace? A partir de se considera con la letra S, donde S0 es remisión clínica, donde el paciente está asintomático, S1 leve, S2 moderado y S3 severo. Estos son unos parámetros a partir de parámetros clínicos, como son la parte del número de posiciones, y paraclínicos como es la anemia, los reactantes de fase aguda elevados y la taquicardia. En un paciente que presenta más de 6 deposiciones, hay taquicardia, hay anemia y hay reactantes de fase aguda, son pacientes considerados como S3 de un manejo severo que requieren de hospitalización y de un tratamiento especial. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, podemos ver en esta gráfica cómo a 10 años el 50% de los pacientes tiene una remisión clínica, la mitad de los pacientes están en remisión clínica y un 40% se encuentran en unos picos de actividad, de remisión, actividad-remisión, y finalmente el 10% presenta una actividad crónica continua. Con respecto a los riesgos de colectomía en colitis ulcerativa, un método de manejo, que es la parte quirúrgica, está como factores de riesgo bajo la extensión limitada y la presencia de actividad endoscópica leve. Como de alto riesgo está la presencia de colitis extensa, la presencia de úlceras profundas, un paciente joven menor de 40 reactantes de fase aguda elevada y un término importante a manejar, el término de córticodependencia, que es el
El término hace referencia al paciente que usted viene de manera progresiva escalonando el esteroide, y cuando baja de 10 miligramos o menos de 3 meses, el paciente vuelve a presentar actividad de la enfermedad. Este es un factor de alto riesgo que genera un riesgo mayor de requerir colectomía. Con respecto a otro factor importante está la infección por citomegalovirus y Clostridium difficile. Una vez ya determinadas las características y clasificación de la colitis ulcerativa, ahorita vamos a hablar de las características en la enfermedad de Crohn, donde hay un tiempo que debe ser un tiempo mayor de 6 meses, con una sintomatología dada por diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso. Puede haber pubertad tardía o deterioro en el crecimiento de los pacientes jóvenes, el antecedente importante de enfermedad inflamatoria intestinal y la presencia de otros síntomas asociados como son el componente articular, el ocular y piel, que ya lo vamos a mencionar posteriormente. Es importante en esta entidad, como dato característico, la presencia de dolor abdominal y pérdida de peso. Con respecto a los hallazgos al examen físico, podemos encontrar sensibilidad abdominal, la presencia de masa abdominal que nos sugiere hacia un componente infiltrativo a nivel ileocecal o acceso o presencia de acceso, y como otros hallazgos está la enfermedad perianal, donde hay la presencia de fístulas, fisuras, accesos, lesiones, que esto es algo a tener en cuenta dado que en la enfermedad de Crohn es una enfermedad transficiante que nos da este tipo de características y de hallazgos al examen físico. Como otros hallazgos está la presencia de estomatitis aftosa, que nos hace inferir que esta es una enfermedad que compromete todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano, en comparación a la colitis ulcerativa que está ubicada solamente a nivel del recto. Como signos de enfermedad extraintestinal está la presencia de dolor articular, el edema, el enrojecimiento o rigidez, en piel el eritema nodoso, en ojo el enrojecimiento a nivel ocular, como hallazgos extraintestinales en un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a las características endoscópicas, podemos ver que este es un patrón moteado, un patrón en parches seguido de mucosa normal. Este es un hallazgo importante, rara vez afecta el recto. Se caracteriza por tener lesiones ulceradas longitudinales con un patrón mucoso en empedrado, la presencia de estenosis y fístulas, y el daño rectal es poco frecuente. Una vez diagnosticada la enfermedad, es importante también la clasificación tanto de su extensión como de su actividad para determinar un manejo a seguir. Es como la clasificación de Montreal nos permite o nos indica clasificarlo desde la edad, la localización y el comportamiento. Con respecto a la edad, donde A1 es menor de 16 años, A2 entre 17 y 40 años, A3 mayor de 40, y con respecto a la L, que es la localización, está el componente ileal, donde es L1, L2 el colónico, el L3 ileocolónico, el L4 digestivo superior, y con respecto a la B, que es el comportamiento, donde B1 es el componente inflamatorio, B2 es el estenosante, B3 el penetrante, y si hay un componente adicional en la parte del compromiso perianal, se le adiciona la letra P. Con respecto al índice de actividad para Crohn, utilizamos entre las muchas métodos de calcular el índice de actividad está el CDAI, que es una metodología donde nos permite, dependiendo de unos parámetros, decir si es menor de 150 encontrarse en remisión, entre 150 y 219 leve, entre 220 y 450 moderado y mayor de 450 severo. Como índice de actividad, para recordarlo de la parte de la colitis ulcerativa, se utiliza el True-Love, que también nos permite categorizar la actividad como leve, moderada o severa. ¿Qué encontramos en Colombia con respecto al comportamiento, la localización de la enfermedad de Crohn? Podemos ver cómo el doctor Mendoza en su recolección de pacientes, en 202 pacientes, encontró un coleal en un 50% en la mitad de los casos,
en un componente ileocolónico del 8%, colónico del 38%, para la parte digestiva no tuvo ningún paciente. Con respecto a esta gráfica es muy importante, dado que nos permite evaluar la historia natural de la enfermedad y nos lleva a que esta enfermedad debe ser diagnosticada de manera precoz para evitar las complicaciones como son la estenosis, absceso, fístula, cirugía, todas estas complicaciones que nos llevan a un paciente a un deterioro progresivo del paciente con complicaciones requiriendo múltiples infecciones y de estancia hospitalaria. Como hallazgos de laboratorio, los exámenes a solicitar están los reactantes de fase aguda, el hemograma con su perfil de ferrocinética, dado que muchos de estos pacientes cursan con anemia, la presencia de trombocitosis dado como un marcador de respuesta inflamatoria, la hipoalbuminemia, la colprotectina mayor de 250, que es un estudio que nos permite tanto de diagnóstico diferencial como de pronóstico y seguimiento, los anticuerpos antes mencionados, y es importante recalcar la importancia de excluir la enfermedad de infección intestinal por otros gérmenes. Con respecto a la calprotectina, este es un estudio que nos evalúa el producto de degradación leucocitario. Su elevación permite diferenciar la patología orgánica de la funcional. Nos sirve de seguimiento, como lo habíamos dicho, y tiene un alto valor predictivo negativo. Con respecto a los hallazgos imagenológicos, están los hallazgos entéricos y extraentéricos. En la parte de los hallazgos entéricos encontramos el engrosamiento de la pared, el compromiso de intestino delgado, la presencia de úlceras, estenosis, las fístulas enterocólicas o enteroentéricas y la presencia de infiltración grasa de la pared intestinal. Como hallazgos extraentéricos está la presencia de fístulas enterocutáneas, la hipertrofia de grasa mesentérica, la presencia de abscesos y la linfadenitis mesentérica. Como predictores de mal pronóstico en enfermedad de Crohn, encontramos la presencia de lesiones penetrantes o estenosantes, la necesidad de repetir manejo ciclo de esteroides, las lesiones perianales y la localización ileocolónica. Esta es una diapositiva muy importante, dado que este es un índice, el índice de banderas, que nos hace sospechar a partir de estos ítems en enfermedad de Crohn, como son la presencia de abscesos, fístulas, el componente del antecedente familiar de enfermedad inflamatoria, la presencia de pérdida de peso, el dolor abdominal, la diarrea nocturna, la fiebre, entre otras, teniendo unos puntos que nos permite, si el índice es mayor de 8, nos permite tener una probabilidad significativa para enfermedad de Crohn, con un OR de 2.9 y una P estadísticamente significativa, lo cual nos da una herramienta útil para el diagnóstico de esta enfermedad. Con respecto a las manifestaciones extraintestinales, las cuales son muchas, podemos hablar de la principal, la musculoesquelético, está la parte del compromiso articular. En la dermatológica está la presencia de aftas, el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, la presencia de fístulas, fisuras, entre otras. En la hepatopancreática está la colangitis esclerosante primaria, que es principal. En la hematológica, una manifestación intraintestinal muy frecuente en estas dos entidades es la anemia. En la ocular está la parte de la uveitis. En el metabólico está el retardo en el crecimiento y en la parte renal la presencia de cálculos de oxalato de calcio. Una vez diagnosticado esta enfermedad, es importante hacerle un seguimiento, dado que al entender que la patología genera un componente inflamatorio crónico, una vez diagnosticado de los 8 años de diagnosticado de esta enfermedad, estar expuesto a un componente inflamatorio, es importante determinar el riesgo de seguimiento del cáncer colorectal. Y esta depende de si es bajo riesgo, intermedio o alto. Si es bajo riesgo, que no cumple con las características de las dos que se van a mencionar posteriormente, es cada 5 años. Si es intermedio, el seguimiento endoscópico debe ser cada 2 a 3 años, donde
están como parámetros para considerar de riesgo intermedio la presencia de colitis extensa de leve a moderada, la presencia de pólipos postinflamatorios que nos hablan de una cronicidad de la enfermedad y el componente genético en los factores familiares mayor de 50 años. Para la parte de alto riesgo, donde debe ser anual el seguimiento, la sospecha y el seguimiento para descartar cáncer colorectal, está la presencia de estenosis o displasia, la presencia de colangitis esclerosante primaria, la colitis extensa con su actividad y la historia familiar en los pacientes de primer grado menor de 50 años. ¿Qué es importante a tener en cuenta como tamizaje adicional? Esto hay que recordar que es una enfermedad crónica, de un deterioro importante de la calidad de vida, donde hay que hacerle seguimiento estrecho a la parte de los trastornos psiquiátricos, como es la parte de la ansiedad y la depresión, de enfermedades oportunistas como la tuberculosis. En un paciente que requiera terapia inmunomoduladora es importante los estudios previos de gestión de riesgo, como son la tuberculosis, la hepatitis, el esquema de vacunación. Con respecto al uso crónico de esteroides, pues hay un factor de riesgo adicional a la osteoporosis, teniendo en cuenta también la presencia de déficit de vitamina D y calcio. Como otros estudios a seguir, a continuar de control de cáncer, está la presencia de melanoma, el cáncer colorectal que ya lo mencionamos previamente, de cervix y el linfoma. Entonces ya una vez establecido las pautas de diagnóstico y de seguimiento del paciente, vamos a hablar del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, entendiendo que hay unos objetivos generales del tratamiento. Un paciente con actividad, podemos ver, esto se maneja actualmente a partir de dos fases. Una fase de inducción hacia la remisión, que es donde buscamos disminuir la actividad de la enfermedad, mejorando los síntomas y la calidad de vida del paciente. Y una fase de remisión, donde lo que buscamos es evitar el riesgo de volver a que la enfermedad se active y evitar las complicaciones. Este algoritmo de manejo de la colitis ulcerativa clasificada como leve a moderada nos permite reconocer tres posibilidades de manejo, tres herramientas de manejo como son la mesalazina oral y tópica y los esteroides. Entonces podemos ver y traer a la práctica la clasificación de esta enfermedad como dependiendo de la extensión, si es un componente localizado al recto, manejamos los supositorios. Si la colitis, la extensión es a colon izquierdo, el manejo es con enemas y espumas, y si es una pancolitis, seguiría el manejo con enemas. Es importante y se ha encontrado que la combinación de mesalazina tópica con oral hay una mejor respuesta del paciente. Para la mesalazina oral tenemos que conocer que son mesalacinas, se vienen en presentación de tabletas y en presentación de gránulos con una dosis máxima de 4.5 gramos al día. En un paciente que no hay una respuesta adecuada a este tratamiento con 5-ASA, es importante el diagnóstico diferencial de las infecciones y si se descarta esto, el manejo con esteroides, ya sea con prednisolona a una dosis de 40 miligramos día o una dosis de 0.75 miligramos kilo día, o está la UDC unida, la MMX, a una dosis de 9 miligramos día. Para el algoritmo de tratamiento de la enfermedad de la colitis ulcerativa severa está la posibilidad del manejo de corticoides intravenosos, el cual se debe dar por aproximadamente 7 días y se debe hacer un seguimiento, una evaluación a los 3 a 5 días para determinar la continuidad del medicamento o el cambio hacia un manejo médico o quirúrgico. Entre los manejos médicos está la parte del manejo de infliximab, la cual requiere una dosis de carga, y la ciclosporina. Y como dato, en un paciente con empeoramiento, no respuesta al manejo médico, no nos podemos olvidar de la parte quirúrgica donde se encuentra la colectomía. Finalmente, para hablar del tratamiento de la enfermedad de Crohn, podemos ver que a partir de la clasificación de Montreal
que mencionamos previamente, podemos determinar desde un tratamiento leve con esteroide como la budesonida, los esteroides sistémicos, hasta un componente moderado donde está el manejo con inmunomoduladores como es la azatioprina y el metotrexate, y para casos severos donde se encuentra el manejo de terapia biológica y el manejo quirúrgico. Como conclusiones, podemos decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad de curso crónico, multifactorial y subdiagnosticada, en donde los biomarcadores, estudios endoscópicos y radiológicos son fundamentales para su diagnóstico y seguimiento, que se debe individualizar y tratar de manera oportuna a cada paciente con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones y deterioro de la calidad de vida, y que es importante fomentar la educación médica continua para así conocer la enfermedad y lograr un impacto en el manejo de la misma. Muchas gracias. ¿No ha entrado, doctor? Gracias, doctor Barreto, por su interesante charla. Abrimos un espacio para preguntas, inquietudes o cualquiera que quiera participar puede hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Miguel. Quería agradecer al doctor Sae por organizar la reunión, a Barreto, pues que lo conozco hace mucho tiempo, es amigo mío, y pues por la charla que nos acaba de presentar. Por ahí también veo conectado a Fabio Andrés Contento, que también es amigo y gastroenterólogo, en fin, y estaba Eligio, que también lo iba a saludar, pero se perdió. Entonces, nada, darte las gracias, hacerte como una pregunta de tu experiencia, Barreto. Y es que cuando yo leía eso hace unos años atrás, decía que la enfermedad inflamatoria intestinal podría ser en algún grado factor de riesgo para cáncer de colon, ¿sí? Entonces la primera pregunta que te hago es si eso realmente sí se decantó a través de la evidencia, si hay aumento de riesgo de cáncer de colon por eso. Recuerdo yo que era con la que era más allá de la flexión esplénica, la que era E3, la pancolitis. Y la otra pregunta al respecto de eso es que, como si sí es factor de riesgo, como cada cuánto haría uno colonoscopias en búsqueda de SEA de colon, o sea, cada 8, 10, 5 años, pues bajo tu experiencia y tu conocimiento. Miguel, sí está identificado y está determinado que en la enfermedad inflamatoria intestinal hay un mayor riesgo de cáncer colorectal. El seguimiento, una vez diagnosticado tú la enfermedad, posterior, 8 años después, debes hacer un seguimiento dependiendo de como lo clasificamos en la gráfica, en la presentación, podemos determinarlo si es leve, moderado, severa. Si la clasificamos como leve, el seguimiento después de 8 años de tener la enfermedad es cada 5 años, ¿sí? Si es moderada, entre 2 y 3 años, y si es severa, debe ser anual, pero sí tiene un componente claro de riesgo de cáncer de colon. Eso, hermano. Gracias. Doc, creo que hay otra pregunta en el chat. Sí. Vamos a verla. El doctor Aldair Pinto dice, en pacientes jóvenes que no tenga dolor abdominal, diarreas ni sangrado, en donde el único síntoma que presente sea absceso perianal, ¿esto puede asociarse con enfermedad inflamatoria intestinal? Eso es uno de los datos de alarma que nos debe hacer sospechar, pero pues todo absceso perianal no es una enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante interrogar si es primer episodio, si hay una recurrencia, si hay unos síntomas asociados, ¿sí? Que nos permitan, si el paciente tiene una presencia de absceso, mirar si hay fístulas u otras entidades que nos lleve también los exámenes, todos los exámenes que mencionamos previamente, que nos haga a pensar, esta es una entidad que se requiere de muchos datos, tanto clínicos como paraclínicos, como radiológicos, como biomarcadores que nos llevan hacia una aproximación diagnóstica. No solamente
el tener acceso perianal pues nos lleva a esta entidad. Gracias, doctor Aldair Pinto, por su pregunta. Hay otra pregunta de la doctora Paola Pimienta. Pregunta, a ver, ¿cuánto es el tiempo máximo que se debe llevar con el tratamiento médico corticosteroide e inmunomoduladores antes de considerar cirugía? Es importante recordar, Paola, que en la gráfica donde hablamos de la historia clínica de la historia natural de la enfermedad, vemos cómo esta enfermedad se caracteriza por tener picos de remisión y de actividad. El paciente, uno inicialmente cuando diagnostica una enfermedad inflamatoria intestinal le da un lapsus de un tratamiento de esteroide por 3 meses y dependiendo de la respuesta, hay unas definiciones importantes que son la corticodependencia y la corticoresistencia, que nos permite hacia escalonar un manejo, o el deterioro progresivo del paciente que nos lleva hacia pensar en el posible manejo quirúrgico. Gracias, doctora Paola, por su pregunta. Gracias, doctor Barreto, por su respuesta. Si alguien más quiere participar, puede abrir su micrófono y hacer directamente la pregunta o escribirla. El doctor Diego Bravo hace una pregunta. Gracias, doctor Bravo. ¿Estos pacientes deben mantener una dieta aún después del tratamiento? Es importante reconocer a mis pacientes con respecto a la alimentación. Es importante reconocer en el tiempo, dado que es una enfermedad crónica, reconocer qué alimentos uno le debe de... La persona presenta que genera una mayor sintomatología como es la distensión y el dolor. Entre las más frecuentes está el consumo de lácteos, las harinas y los granos, pero básicamente es evitar estos alimentos que ellos sientan que le generan aumento de los síntomas. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere participar? Un saludo a los representantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que los vemos ahí presentes, e igualmente a los funcionarios de la Universidad Libre de Barranquilla. Gracias, doctor Sabe, por la invitación. Y gracias al ponente que estuvo muy buena su conferencia. Gracias, Amparito. ¿Alguien más quiere participar? Si no, pues, doctor Barreto, muchísimas gracias por su intervención. Muy interesante, nos aclara muchas cosas, nos actualiza los conocimientos. Buenas Sí, tardes, sería tan amable el teléfono para conseguir una cita con el doctor. Yo ya te dejo el teléfono de mi secretaria, ¿vale? Bueno, señor mío. Bueno. Gracias. Ok, vea, hasta le salió cliente, doc. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ojalá pueda servirle. Aquí hay otra pregunta. Sí, a ver. El doctor Emilio Estrada dice, buenas tardes, doctor. ¿Hay algunas claves para diferenciar infección de actividad, para definir necesidad de inmunosupresión? Sí, claro, esto es importante. Hay 2 posibilidades de manejo, dependiendo de la severidad del paciente. Uno puede iniciar con una terapia que se llama top-down, que es empezar desde el manejo de biológicos y dependiendo de la evolución ir disminuyendo a una terapia escalonada como lo vimos en la pirámide, ¿sí? Pero es importante determinar la respuesta. Dependiendo de la severidad y de la localización, determinar si nos da el tiempo necesario para irla escalonando o si el deterioro es progresivo, no hay una mejoría al manejo inicial, pues tendríamos que escalonar el manejo, inclusive en los pacientes con complicaciones, hospitalizaciones, con presencia de estenosis
con complicaciones como el megacolon tóxico, pues llevan a requerir un manejo quirúrgico. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, si no hay más intervenciones, nos preparamos para la segunda charla de la tarde y le agradecemos al doctor Barreto su intervención. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Lo esperamos nuevamente por acá, no se nos vaya a perder. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Les pido excusa a quienes me están viendo con la mascarilla puesta, pero en estos momentos estoy aislado porque he presentado algunos síntomas gripales, respiratorios, razón por la cual tengo que mantenerme así en mi propia casa.